Siempre hay necesidades, hermanos, en la obra de Dios. Vemos cómo en el Antiguo Testamento, específicamente en el desierto, cuando recién había algunos meses atrás salido el pueblo de Dios de Egipto, hay un ministerio de algo que se tiene que construir. ¿Y qué es eso? Un tabernáculo. ¿Por qué? Porque dentro del tabernáculo va a ser puesta una arca llamada el arca del pacto. Dios se va a manifestar al pueblo de Israel en ese tabernáculo. Ahí se va a ver una gloria de Dios. Ahí se va a ver una nube, ¿sí?, que desciende de lo alto en ese lugar. Un lugar especial, hermanos, un lugar en el cual se iba a desarrollar un programa levítico, donde los levitas iban a estar ministrando. Dios iba a dar provisión para que se hiciera el arca, para que se hicieran esas telas, para que se hicieran esas cucharas, esos vasos, esas mesas, ese enrejillado donde iban a ser sacrificados los animales para expiación de los pecados. Ellos ya traían, hermano, oro, plata, piedras preciosas que los mismos egipcios les habían dado cuando ellos salieron de Egipto. Entonces uno se pone a pensar, una ofrenda en el desierto. Sí, el Señor les pidió ofrenda voluntaria porque ya previamente Dios les había dado a ellos. Entonces el tabernáculo, el templo fue lo mismo. Aquí lo que tenemos nosotros en Primera de Crónicas capítulo 29 con David es el levantamiento de una ofrenda de material. ¿Para qué? Para el templo de Salomón, que Salomón construyó, el templo de Dios que Salomón construyó, mejor dicho. No ha habido sobre la faz de la tierra, ni antes del Salomón, ni después del Salomón, hasta nuestros días, otra construcción, otro templo con estas cualidades y estas características, hermano. Y no solamente hablo de la naturaleza espiritual del templo, que ningún otro edificio posee la actividad espiritual que una iglesia, hermano. Estoy hablando incluso de las características y cualidades materiales con las cuales fue creado el templo. No ha habido otro templo como el de Salomón, hermano. Las paredes bañadas de oro, sí, piedras preciosas. La suntuosidad con la que se hizo ese templo fue realmente increíble. Hoy en día tenemos muchos edificios rascacielos en los lugares como Dubái, como Nueva York, etcétera, pero ninguno de esos edificios ha costado como costó el templo de Salomón, porque Dios, hermano, tenía que ser honrado a través de ese templo. Tenía que haber una cierta consonancia entre la persona de Dios y el templo de Dios. No iba a ser ahí un tendajo, hermanos. No iba a ser ahí un lugar todo feo, ahí cayéndose. No, tenía que ser un lugar, como dijo David, oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. David no construyó el templo, pero sí fue su hijo. Sin embargo, él se preocupó, hermanos, porque hubiera el material suficiente. Todas las guerras siempre dejaban, hermano, ahí despojos. Y además David dijo, yo en mi tesoro particular también he acumulado para el templo. Y comenzaron, hermanos, a traer ofrendas, piedras preciosas, plata, oro, etcétera, madera, todos conforme tenían, conforme poseían, porque, hermanos, nosotros le damos a Dios conforme de lo que poseemos. Y aún, hermanos, también hacemos ofrendas de fe. Las ofrendas de fe son ofrendas que nosotros decimos, bueno, aún no lo tengo ahorita, pero en enero pues voy a dar mi ofrenda de fe. Y gracias a Dios, hermanos, porque siempre que hemos tenido ofrendas de fe, gracias a Dios, Dios nos ha provisto para cumplir con nuestras ofrendas de fe, hermano. Y no nos hemos quedado ahí de que, híjole, pues no cumplí, ¿verdad? No, gracias a Dios. Claro, tiene que ver esa administración, esa disciplina, ese ahorro. Y Dios bendice, hermanos, esto y Dios nos provee. Así es que el pueblo trajo
Los funcionarios, los líderes, dicen en los versículos pasados que ellos comenzaron a traer y entonces el pueblo también trajo. Y hubo un avivamiento en ese sentido. Fíjense qué extraño que haya habido un avivamiento partiendo de dar. Porque regularmente, hermano, pensamos que dar es causa de tristeza. Según la Biblia, lo que nos hace más felices es lo que damos, no lo que recibimos, mucho menos lo que retenemos. La Biblia dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, la teología bíblica en la enseñanza de dar nos dice que uno es más bienaventurado, más dichoso, más feliz cuando das que cuando recibes. Ahora, gracias a Dios porque el que tiene necesidad recibe y satisface su necesidad. Pero también gracias a Dios por el que da y satisface necesidades. Yo siempre he dicho una cosa, hermano, yo prefiero satisfacer que tener la necesidad. Porque, pues, para empezar, si puedo satisfacer es porque tengo. Y en primer lugar, antes que eso, estoy en la posición de ser bienaventurado, porque puedo dar. Hermanos, si tú y yo estamos en esta posición, y yo creo que siempre, la mayor parte del tiempo, hermanos, estamos en esta posición de poder satisfacer, de poder dar. Aquella mujer viuda, hermanos, que tenía unos cuantos centavitos, dio, hermanos. Increíblemente, aunque parezca que no podemos, hermanos, podemos dar. Aquellas iglesias de Macedonia, en 2 Corintios capítulo 8, dice la Biblia, hermanos, que hallándose en persecución, hallándose en gran necesidad, le rogaron a Pablo, le dijeron, Pablo, por favor, permítenos participar en estas ofrendas que tú vas a llevar a las iglesias de Jerusalén, de Judea. Y Pablo le daba vergüenza, hermano, porque estaban siendo perseguidos a causa de la fe. Le daba vergüenza porque estaban empobrecidos. Pero ellos, hermanos, aunque empobrecidos materialmente, estaban enriquecidos espiritualmente. Y ya dijimos, hermano, que el fundamento de nuestra generosidad ni es material, es espiritual. David dijo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Y ese es un fundamento espiritual, hermano. Así es que los creyentes, cuando somos aprobados en nuestras ofrendas, es porque nosotros amamos la obra de Dios, la casa de Dios, los ministerios, y voluntariamente queremos dar. Se despertó un avivamiento, hermano, cuando dieron ellos. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, y luego vuelve a decir voluntariamente. Se alegró el pueblo, hermanos. ¿Por qué? Porque se sintieron partícipes en este ministerio de la construcción del templo. Se gozaron. A veces pensamos, hermano, que dar es causa de tristeza, pero hermanos, aquí pasa al revés. Aquí dan y se gozan. Alegría. Tienen una condición anímica muy buena, muy positiva. Por supuesto, hermano, que uno tiene que ser sabio para dar. Imagina cómo saldrá del casino una persona que lo perdió todo. No fue sabio al dar. O otro que se gastó todo en la cantina, pues no fue sabio al dar. Si nosotros creemos que dar es más bienaventurado, sí, pero hay que dar con sabiduría.
Siempre que nosotros, hermanos, disponemos voluntariamente nuestro corazón para ser partícipes en las necesidades materiales del reino de Dios, estamos dando sabiamente, hermano. Estamos invirtiendo de una manera sabia. Ahora, aquí existen dos factores indispensables que producen gozo al dar. Uno dice que dieron voluntariamente. Dos dice que ofrecieron a Jehová. Entonces tenemos una disposición no forzada, sino voluntaria para participar en la obra de Dios. Ahora David se puso enfrente, hermanos, y David les dijo: ¿quién quiere hacer ofrenda para la construcción del templo? Porque Dios, hermanos, siempre está anunciando las necesidades a través de sus siervos y se las anuncia al pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es el pueblo de Dios el que va a construir los templos donde Dios será glorificado. Es el pueblo de Dios quien va a comprar esas camionetas donde vamos a traer gente a la iglesia, esas bancas, ese mantenimiento, esos climas, esas despensas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el primero que tiene que saber de las necesidades, es el pueblo de Dios, hermano. Hay personas a lo mejor que pueden tener recursos y empresas y personas, etcétera, lo que usted quiera, hermano. Nunca la iglesia tiene que estar pensando como Salvador esas empresas o esas personas. Ahora, que si quieren cooperar, pues está bien, pero hermano, la carga tenemos que tenerla al pueblo de Dios. No importa cuántos seamos, no importa cuánta escasez podamos tener o cuántos recursos, hermano, Dios es el dueño del planeta y de todo lo que en él hay. El dueño de las riquezas. Siempre, hermano, que honras a Dios, de cualquier forma, tu condición anímica se va a poner mejor. Siempre que honras a Dios con darle, siempre que honras a Dios con obedecerle, la obediencia es una ofrenda a Dios. Tú le das a Dios, hermano, en cualquier ámbito de la vida y tu condición anímica se pone mejor, hermano. Porque sabes que has hecho lo correcto. Sabes que Dios ha visto tu ofrenda. Siempre que ofrendas algo a Dios, y no estoy hablando únicamente de recursos materiales, siempre que ofrendas tu fe, que ofrendas tu obediencia, que ofrendas tu confianza en la palabra de Dios, siempre como respuesta vas a tener un estado anímico rico, hermano. Una moralidad, una espiritualidad rica, gozosa. Y esa es la riqueza más grande que un ser humano pueda ostentar en este mundo. Es interna, hermano, no es externa. No es material, no es la billetera, no es la cuenta en el banco, no es el modelo del carro. Hermano, la riqueza más grande del ser humano es interna, es la paz, es el gozo de saber que has hecho la voluntad de Dios. Génesis 4:5 nos dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cómo fue la condición anímica de Caín? Para abajo, hermano. Decayó su semblante, se desanimó, se amargó, se enojó, se ensañó consigo mismo, con las circunstancias. Como que Caín, yo siento que era de esas personas: no, hombre, siempre me va mal, o yo no doy una, o no tengo la bendición de Dios. Pues ¿cómo iba a tener la bendición de Dios, hermano, si no honraba a Dios con lo que le ofrecía a Dios? Y la afectación, hermano, más grande era interna. Porque Caín, hermano, materialmente tenía, porque se quedaba con lo mejor para él. Pero era pobre, hermano. Pero no estaba a gusto, no tenía contentamiento, no tenía alegría. ¿Sabe por qué? Porque estaba pobre espiritualmente. Y no disfrutaba la abundancia que se reservaba. Así es todo ser humano que vive en un plan egoísta, hermano. Que se reserva todo para sí mismo. Hoy compartí un pensamiento y decía: si quieres
experimentar frustración, usa todo lo que tienes en ti mismo. Porque, hermano, entre más egoísta uno sea, más infeliz. Nunca tu corazón rebosará de alegría, tu espíritu de gozo. Nunca tendrás una verdadera paz, un verdadero gozo en tu espíritu, como cuando te ofrendas a Dios, como cuando honras a Dios con tu ofrenda de fe, de esperanza, de confianza, etc. Regularmente, hermano, el uso de nuestro dinero tiene un enfoque materialista. Yo creo que tenemos que aprender a honrar a Dios, hermano, con nuestro dinero, para que así experimentemos mucho gozo moral y espiritual. La Biblia dice que el pueblo se alegró. De todo su corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Ahí está el pueblo, hermanos, alegre. Dice el versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Qué importante, hermanos, es cuando el líder muestra gozo y alegría e interés por las cosas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque siempre que la persona está en una posición de liderazgo, siempre va a tener algún tipo de influencia sobre los que tiene como subordinados. Llámese un patrón en la empresa, llámese un padre de familia en la casa, llámese incluso un líder espiritual en la iglesia. Hermanos, dice la palabra de Dios que el rey David dice que se alegró mucho. Yo creo, hermanos, que la alegría que vio el pueblo en David era distinta y era muy particular y no tenía nada que ver con las cosas materiales que él poseía. El pueblo sabía que David, su rey, se alegraba en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ahí tenía su afecto. Y entonces decía: nuestro rey es espiritual, nuestro rey ama a Dios, nuestro rey tiene su afecto en la casa de Dios. Fíjate, no tiene su afecto en el palacio, ni en su super ejército que tenía, hermanos. David tenía un super ejército. Primera de Crónicas nos habla del ejército que tenía David. Eran tan valientes, hermano, que unos, dice la Biblia, que hasta tenían cara de león. Dice que corrían, hermano, como gacelas. Dice la Biblia que tiraban la onda con las dos manos y que no fallaban de lejos a un cabello. Era un ejercitazo, hermano. Pero déjame decirte una cosa: David, hermano, no presumía el ejército, porque David tenía sus afectos en las cosas espirituales. Y el pueblo se daba cuenta que el gozo máximo de su rey era por Dios. Y eso de alguna manera influenciaba. ¿Sabes qué? Vamos a poner más propósito y vamos a poner más concentración en las cosas de Dios. Nuestro rey está feliz. Ellos admiraban a David, hermano. La Biblia dice que todo lo que hacía David, el pueblo estaba de acuerdo con eso. Lo respetaban, lo admiraban. Bueno, dice la palabra de Dios que David, hermano, se alegró mucho. ¿Sabes una cosa, hermano? Muchas veces no experimentamos alegría y gozo en nuestro interior. Y ¿sabes una cosa? Hemos hecho lo que hemos querido. Nos hemos conducido conforme a nuestros planes. Hemos tenido nuestras agendas y hemos dedicado tiempo a lo que hemos querido, hemos dedicado recursos a lo que hemos querido. Hermano, han pasado los meses, han pasado los años y no tenemos satisfacción. Aquí el pueblo está muy gozoso, está muy alegre. David está muy contento. ¿Sabes por qué? Porque han ofrendado a Dios, porque es más bienaventurado dar que recibir. Siempre que ofrendes a Dios, tu estado anímico va a ser afectado positivamente. Y no estoy hablando únicamente, vuelvo a repetir, de ofrendas en cuanto a recursos económicos. Siempre que ofrendas tu obediencia, siempre que ofrendas tu esperanza, tu confianza en Dios, tu estado anímico va a recibir bendición, hermano. Si tú estás triste y si tú estás decaído, no le estás dando cosas a Dios. No le estás dando tu tiempo a Dios.
No le estás dando lo mejor de ti a Dios. No le estás dando tus esfuerzos a Dios. No estás honrando a Dios con tus bienes. Por eso a lo mejor languideces. Por eso a lo mejor te sientes seco. Por eso a lo mejor, como Caín, amargado, te quejas de las cosas, de que no prosperas, de que no te sientes contento, de que no estás alegre. ¿Sabes por qué? Porque todos los recursos que tienes habidos y por haber, los estás dedicando a ti mismo. Y eso, hermano, no satisface. Dice la palabra de Dios que David se alegró mucho y bendijo en el versículo 10 a Jehová delante de toda la congregación. David, hermano, como que dice, qué bueno que el pueblo respondió. Qué bueno que el pueblo agarró la onda. Gracias a Dios porque no hay indiferencia en el pueblo. Gracias a Dios porque el pueblo comprendió la empresa que les he presentado. Se gancharon y se gancharon para lo bueno, hermano. Sabes, hermano, los que somos pastores, líderes espirituales, hermano, muchas veces tenemos temores de que el pueblo de Dios no entienda la empresa de Dios, no entienda el reto de Dios. Y hermano, en esta ocasión, David, hermano, David dice que bendice, la Biblia dice que David bendice a Jehová delante de toda la congregación. David estaba preocupado, hermano, porque ya se iba a ir, ya estaba viejo, lleno de días. Y su hijo, que le iba a suceder, era tierno. Y la empresa que tenía que comenzar era grandísima. Necesitaba toda la experiencia de David, pero David ya no iba a estar ahí para decirle, hijo, hazle así, hazle así. Mira, organiza al pueblo de esta manera. David no iba a estar, hermano. Ya se iba a ir. Pero David, hermano, encomienda a su hijo en las manos de Dios. Y David le pide al pueblo ofrendas y el pueblo responde. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjense, hermano, cómo David explota en una frases de gloria, de honra a Dios y de contentamiento. Comienza, hermano, a glorificar a Dios con palabras ahí, como dice, bendito, magnífico, poderoso, glorioso, victorioso, honor, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, excelso eres, dominador, fuerte, hermano, todo en el contexto de darle a Dios. Fíjate cómo reacciona el estado anímico de la persona cuando le das a Dios. No hay tristeza, hermano, no hay amargura, no hay arrepentimiento, hay gozo. Exaltas a Dios, glorificas a Dios. Dice el versículo 13, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. No hay dudas, no hay incertidumbres, hay pura certeza, hermano. Cuando el uso de tu dinero te hace pensar más en la gloria de Dios que en tu propia gloria, lo estás usando bien, hermano. ¿Quieres experimentar frustración, hermano? Usa todo lo que tienes en ti mismo. Sé tu propio Dios. Todas las cosas materiales, todas las cosas de Amazon, acábatelas, hermano, todas y vas a oler a bonito y vas a oler a nuevo y te va a tocar el de Amazon y se siente muy bonito cuando llega la caja, la bolsa, lo que tú quieras. Puedes estar comprando 15,000 productos diarios, hermano, te vas a sentir hueco y vacío. Pero dale a Dios, hermano, y glorifica a Dios y te vas a sentir satisfecho. Aquí está, hermano. No estoy inventando nada, simplemente estoy leyendo la palabra del Señor.
Dice el versículo 14, pues ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Hay mucha gente, hermano, que se eleva en vanidad al poseer, al tener riquezas, al tener capacidad de adquisición. Se elevan, se llenan de vanidad. Ellos son su propio Dios. Fíjate qué interesante, hermanos, es que David y el pueblo reaccionan no con vanidad. No dicen, nosotros hemos hecho una gran ofrenda. Qué generosos somos nosotros, qué consagrados somos nosotros. Ya pusimos todo el material para el gran templo de Salomón. Sin duda alguna, Dios nos necesita, hermanos. Cuando verdaderamente tu corazón está en glorificar el nombre de Dios, en vez de elevarte en vanidad, hermano, te humillas delante de Dios. Porque dice David, ¿quién soy yo? En el versículo 14. ¿Y quién es mi pueblo? ¿Se fijan que el enfoque no es la generosidad del pueblo? Aunque por supuesto es importante. Pero el enfoque es humillación. Es pensar de sí mismos con cordura. ¿Qué somos nosotros, Señor? Para poder participar en una obra eterna. No hemos sido fieles como deberíamos de serlo. Tú no estás comprometido con nosotros porque hemos dado mucho. David, hermano, se humilla. ¿Sabe por qué, hermano? Sucede una cosa. Entre más te acercas a Dios, hermano, más vil se ve uno. Más te humillas, hermano. Más te das cuenta de que somos polvo y ceniza. Entre más conoces a Dios, hermano, más conoces su grandeza, su gloria, su santidad, y más sucio te sientes. Ay de aquel que se siente, hermano, satisfecho, aquel creyente que se siente un instrumento que Dios necesita, que se eleva, que piensa que la iglesia lo necesita, o que el ministerio, hermano. Ay de aquel creyente que se siente grande. Porque, hermano, grande solamente el Señor Jesucristo. Glorioso solamente Dios. Magnífico, glorioso, santo solamente Dios, hermano. Él es el Dios al cual servimos. Entre más nos acercamos, más sucios nos vemos, hermano. Si uno se siente santo, y si uno se siente limpio, y si uno se siente, hermano, un instrumento súper efectivo, algo anda mal en nuestras vidas. Algo anda mal. Aquí David dice, Señor, ¿qué somos nosotros? Hermano, la Biblia describe a David como el dulce cantor de Israel. Y el dulce cantor de Israel dice, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi pueblo? Para que participemos de este privilegio tan grande. Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la perspectiva correcta, hermano, de la administración de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Estamos administrando de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo administras? Hermano, tú y yo le damos algún dinerito a nuestros hijos y sabes que queremos que lo administren bien. Antes nos decían mucho, no te lo vayas a quemar ahí en las maquinitas. Los que son de 40 años arriba saben a qué nos referimos con maquinitas. Porque pues muchas veces, hermano, lo que nos daban, íbamos directo ahí, hermano, y te lo acababas en las maquinitas. Se acababa y pues los padres estaban molestos, ¿verdad? Porque pues con esfuerzo nos daban algo, hermano. Y nos acabamos en 20 minutos, hermano. Cuando tú le das algo a tu hijo, tú quieres que lo administre bien. ¿Qué compraste? No, pues fíjate que compré este globo me costó 350 pesos. Ay, Dios mío. Lleno de aire y 350, bueno, está bien. ¿Quieres que lo administre bien, hermano?
Bueno, David reconoce esto. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tú sabes, hermano, que nosotros somos ah, de esos que ponen para administrar las cosas de otra persona, mayordomos. Somos mayordomos. Somos mayordomos, hermano. ¿Sabes qué Dios te da? Te da el tiempo. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Sabes qué Dios te da? Te da salud. En algunos casos te da juventud, te da recursos, te da capacidades. La pregunta es, ¿cómo estamos administrando eso, hermano? La administración de las herramientas y de las capacidades y recursos que Dios te ha dado, ¿qué te está produciendo, hermano? ¿Afán? ¿Ansiedad? ¿Como a Caín? ¿O te está produciendo gozo? Dice, el rey se alegró mucho y el pueblo también. ¿Por qué? Porque participaron, hermano, en darle al Señor. Oh, hermanos, siempre hay necesidades en la obra de Dios material. Y el Señor siempre está recurriendo a su pueblo. Siempre está recurriendo a su pueblo. ¿Qué hacemos nosotros? Voluntariamente, con un corazón dispuesto y bien generoso, ponemos en las manos del Señor nuestras ofrendas y luego el Señor las multiplica para la gloria de su nombre, porque eso es lo que nos interesa, hermano. Que Dios sea glorificado. Padre, gracias te damos por tu palabra.